Bien, continuamos en Radio Urbana Buenos Aires. 20 horas, 28 minutos. Y bueno, ya lo tenemos con nosotros al candidato a legislador porteño por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Luca Bonfante, a quien le doy la bienvenida dando la batalla cultural. Luca, bienvenido. Bueno, buenas a todos. Hola ¿Cómo Luca, andan? Buenas encantado. noches, igualmente. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, tranquilos. Primero que nada, te debo agradecer por acercarte hasta los estudios. Seguramente igual te vimos, estuviste por todos lados hoy. Y eso es el último tramo a full, pero bueno, agradezco mucho la invitación para poder hablar. Justamente, sabes que yo quería preguntarte sobre eso porque a mí me gusta en sí, sos candidato obviamente, vamos a conocer tu intimidad hasta donde se pueda, ¿no? Pero, ¿qué es la vida, por ejemplo, vos decís de en realidad, bueno, perdóname, te iba a decir un pibe joven, 26 años, Sí. compartimos Por edad, ahora. tenemos 26, pero en este caso realmente debe ser una carga bastante laboriosa, porque, o sea, estamos hablando de un pibe que estudia en Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, estás estudiando Historia, estás laburando en la biblioteca Sí. y estás de campaña, o sea, ¿cómo es tu día a día? Hoy creo que es un gran día, bueno, un gran día, porque sintetiza esas tres cosas. Ujú. Porque hoy me levanté, ¿no? 6:30 AM para ir a un stream, ¿no? Ujú. Mi entrevista, después al mediodía paré un poco, pude leer para la cursada de mañana, digamos, Ujú. y después fui a laburar. Y a eso también me deja pensando un poco porque toda la política está armada para otro fragmento poblacional o por lo menos otro segmento social. Porque la mayoría de las personas que labura, gente que labura 9, 10, 11, 12 horas, o sea, Totalmente. mucho más, es muy difícil. O sea, es muy difícil poder abocarse a eso y por eso también hay tanta profesionalización de la política con gente que se dedica exclusivamente a eso y no está pensado para que los laburantes hagan política. Todo está pensado en esos términos, ¿no? Así que bueno, viene siendo un gran esfuerzo, pero bueno, a pulmón, como decimos siempre, digamos, no es un eslogan, sino que realmente así. También ahora el domingo que viene son las elecciones en Jujuy. Alejandro Vilca, esperemos que haga una gran elección, todo indica que lo va a hacer. Pero también él era recolector de residuos, todo, y bueno, es bien contracorriente. Pero bueno, en esa batalla estamos, ¿no? Totalmente. A ver, estamos hablando justamente de lo complicado que es también lo que se conoció en los últimos días, obviamente, en relación salarial y en horas trabajadas. Estamos hablando de gente, bueno, a nosotros también nos pasa. Bueno, yo ya en off ya te he comentado más o menos, pero la realidad es que, o sea, cada vez se gana menos y se trabaja más. Y el gobierno se enorgullece de eso, ¿no? De decir, bueno, hay más trabajo, ¿no? Pero no es que hay más trabajo, o sea, en realidad hay multiplicidad de Sí, empleo, o sea, 2 o 3 o 4 trabajos en una sola persona y por la misma guita, digamos. sí, efectivamente. Pluriempleo, desocupación y por otro lado, sí, sobrecarga laboral de múltiples formas. Para mí el mercado laboral en la Argentina tiene esas complicaciones y sobre todo en el fragmento de la juventud, pues 18 a 24 años, la precarización es del 70%. Cuesta muchísimo Eh, obtener el primer empleo, sobre todo registrado, vamos a convenir en sí, eso. registrado, yo creo que en nuestra generación todo lo que son vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, ART, todo eso son Es palabras dificilísimo. como si te hablas en alemán. No se conocen. Se han perdido un montón de derechos laborales y en la juventud eso se ve. Y es la precarización laboral, pero también se traduce en otros planos de la vida esa precarización. Hablábamos mucho estos días del problema de los alquileres, ¿no? Es muy difícil tener los requisitos para poder alquilar en Buenos Aires. No solo económico, sino porque ya casi falta que te pidan el tipo de sangre para alquilar en la ciudad. Sobre todo el tema, bueno, de las expensas que han aumentado muchísimo en el último tiempo, o sea, un agravante bastante, ya que el alquiler está aumentando muchísimo, el tema de las expensas también es otro tema, ¿no? Pero bueno, yo sabés que quería preguntarte a alguien que lo vivió, justamente creo que, bueno, después Enzo, si no me hará seña, creo que Edu Vitali, ¿no? Fue a cubrir el debate en Ciudad de Buenos Ajá. Aires, el debate a legisladores porteños. Y en este caso, bueno, quiero saber cómo lo viviste vos de lleno, sabemos que tuviste un cruce fuerte el día 29 con Adorni, ¿viste? Bueno, y me remito también a lo que decía un colega acá, que te la banca fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo La viviste el debate? piloteamos. En primer lugar me tomó por sorpresa porque, bueno, Vanina Biasi, que es la compañía que encabeza la lista del Claro, Partido estaba con un Obrero, tema de salud. sí, le mando desde acá un saludo y espero que se recupere pronto. Ella contó, ¿no? Tiene una neumonía bilateral, entonces
estuvo hasta último momento viendo si iba o no. Y bueno, a la mañana de ese día se confirmó, o sea, la noche anterior nos habían avisado los compañeros del Partido Obrero, yo milito en el PTS con Miriam Bregman, está esta posibilidad de que capaz tengan que ir a ustedes, y a la mañana se confirmó. Así que tuvimos 4 horas nomás de preparación, tuve que avisar en el laburo, está esta situación, o sea... ¿Y te dejaron? Sí, por suerte ahí los compañeros de laburo bancan mucho la parada, pero tuvimos 4 horas para preparar todo, y así que me tomó por sorpresa, y la verdad me sentía un poco sapo de otro pozo, porque todo lo que sucedía ahí adentro del lugar donde tuvo lugar el debate era bastante un circo. Llegó Yamil Santoro con su perro, que yo no entendí bien qué es lo que quería hacer. Después adentro estaba Santiago Caputo, había un montón de muñecos de todos los colores. Y yo estaba tranquilo en el sentido de que estoy seguro de cuáles son nuestras ideas, y viendo el panorama de conjunto digo, bueno, o sea, si comete un error, te va a pasar comparado con lo Les demás. va a pasar a todos. Claro, pero por suerte los Norrios no jugaron una mala pasada, y siento que más o menos nos pudimos defender. Si hubiese tenido más tiempo, capaz podría haberlo preparado mejor, sobre todo para poner algunas otras propuestas sobre la mesa, pero la pudimos pilotear en el marco de eso, ¿no? 17 candidatos, una campaña que venía fría hasta ese momento. Yo creo que después de ahí se calentó un poco más. Y en la calle el clima es frío, o sea, yo hablo con laburantes, hablo con mis compañeros de cursada, y la verdad es que recién ahora se está empezando a debatir un poco qué se vota. Pero hasta ese momento no había mucha de esa discusión. Sabés que respecto al tema universitario, vos tenías una pregunta, ¿no? Sí, dado que vos tenés una militancia universitaria, además de ser protagonista como estudiante, ¿cómo ves hoy el panorama después de todas las movidas que hubo en contra de las políticas del gobierno de extrema derecha? Yo siempre le digo régimen. Sí. ¿Cómo está el tema hoy? Está complicado porque si bien el año pasado, después de la movilización del 23 de abril, se bajó presupuesto, ¿no?, para el funcionamiento. Algo se consiguió, pero Sí. obviamente, viste que Sí. también es tema de agenda periodística. Bueno, nosotros sabemos de eso, todo el mundo sabe. Pero viste que a veces queda en el olvido y decís, bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, es de agenda periodística, eso es así, pero también de voluntad política, digamos, porque la situación ahora es muy distinta a lo que era abril del año pasado, donde gran parte de las autoridades universitarias estaban impulsando lo que fue la primera movilización universitaria el 23 de abril. Bien. ¿No? Recuerdan que después estuvo la del 2 de octubre, después Milei veta la ley de presupuesto universitario, y esa veto se sostiene en el Congreso con varios diputados que se dan vuelta, entre ellos muchos radicales. Pero ahora la voluntad política del radicalismo y un sector del peronismo que conduce la universidad es muy distinta a la del año pasado, porque no están hablando del tema. De hecho, el radicalismo tiene una candidata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es consejera superior de la UBA, que responde a Emiliano Jacobiti, que es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. No habla del tema salarial de los trabajadores universitarios. Es como, no sé, como ya pasó de agenda. Entonces, la situación es grave porque en las 62 universidades nacionales ya están empezando a haber cada vez más docentes que renuncian, pero son despidos encubiertos. Por eso para mí decirle renuncia parece como si fuese algo voluntario. Fuerzan la Exactamente, situación pues para le que... sale más caro el viático para movilizarse a dar clases que seguir sosteniendo ese laburo. Entonces está pasando mucho eso, y es algo que después es muy difícil recomponer, digamos, ¿no? O sea, no, una vez que se deteriora todo eso, bueno, no es tan fácil volver a poner en pie un entramado científico profesional con graduados, con docentes de esa calidad. Entonces la situación es muy grave, y por eso nosotros venimos diciendo, más allá de que garpe más o menos hablarlo en determinado momento, tiene que haber una tercera marcha federal educativa, sumando también otros reclamos, ¿no? Como por ejemplo el de los jubilados, porque en última instancia tenemos el mismo enemigo, que bueno, estos días quedó claro, ¿no? Los requisitos que pone el Fondo Monetario, que estaban en el acuerdo, nada que se salga del equilibrio fiscal, y ahí entra ni un peso más para jubilaciones y ni un peso más para el presupuesto universitario, porque sale de ese esquema. Entonces es momento de empezar a pensar, bueno, un esquema que pueda unir a todos estos reclamos, que para mí tiene que ser de la mano de una tercera marcha federal educativa, convocados sindicatos, federaciones estudiantiles, ¿no?, etcétera. Sabés que hablando de los jubilados, justamente, bueno, de hecho también colegas que han sido atacados, bueno, en este caso también el periodista fotógrafo Grillo, bueno, la otra vez también hay un periodista que yo sigo mucho, que siempre va todos los miércoles religiosamente a cubrir la marcha, creo que es Diego con Vos, me parece en Instagram. Bueno, le mandamos un saludo al colega, también fue atacado, fue sacado en camilla. Navarro. Sí. Bueno, Navarro, que fue atacado el otro día en una reunión de trabajo.
Pero yo voy al terreno de los jubilados, por ejemplo. Vos sabemos que te hiciste, o la gran exposición la tuviste acudiendo a las marchas de los jubilados, en este caso. Pero quiero saber cómo vivís, cómo se vive el ambiente directamente en la marcha, ya que has cubierto. Pero en este caso, ¿qué te dicen los jubilados? O sea, ¿qué piden? ¿Qué te dicen? Bueno, hay una realidad que los miércoles, históricamente, ¿no? Los jubilados se convocan desde Norma Pla hasta, Sí. o sea, estamos hablando hace muchos años ya, pero bajo este gobierno, uno de cada 3 pesos que el gobierno, digamos, sacó para lograr este equilibrio fiscal se lo sacó a los jubilados. Es decir, no hay este equilibrio fiscal de que tanto se van a lograr al gobierno y es el requisito del fondo, si no fuese por el ajuste brutal que están teniendo los jubilados, que es tremendo, y son compañeros y compañeras que ya no tienen nada que perder, y lo expresan así, y porque no pueden pagar el alquiler. Incluso el gobierno recortó algo que para mí es terrible, que son los medicamentos en el PAMI que sirven para paliar el dolor. Sí, salario indirecto. Y a ver, en este caso también, bueno, en las últimas horas viste que se conoció el aumento de la jubilación. Estamos hablando de 14, 15 mil pesos. Claro. O sea, es una locura. Ahora Estamos están hablando de una cobrando- jubilación con bono de 366 mil pesos sí. aproximadamente. Ratificaron de nuevo los 70.000 pesos del bono. Del bono, que bueno, habría que preguntarle a esta gente de Adorni, ¿no? Marra, si pueden vivir con esa cantidad de plata, pero los jubilados que van todos los miércoles, para mí vienen siendo uno de los principales focos de resistencia frente a este gobierno, y yo creo que cuando se escriban los libros de historia va a estar escrito en el primer párrafo la garra que le ponen los jubilados y las jubiladas que van todos los miércoles, se bancan la represión, pero siguen, o sea, para mí, o sea, fueron gran parte responsables que la CGT convoque un paro hace poco, ¿no? Yo creo que no ese paro capaz no hubiese existido si no hubiese sido por la voluntad de los jubilados, y creo que también es muy importante que los banquen más, porque la verdad los diputados nacionales que van bancando todos los miércoles es Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, ¿no? Vanina Todo lo que Biasi. está nombrando son del Frente de Izquierda. Exactamente. Estaría muy bueno que haya más diputados bancando a los jubilados, digamos. Nosotros insistimos, cuando se trata de salir a la calle, no importa el color político, no importa tu afiliación, lo que importa es lograr esa unidad de la que tanto se habla. Bueno, la unidad es en la calle para mí, y es en esos momentos que se tiene que construir. Después se habla del diálogo, de construir consenso. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo en bancar a los jubilados los miércoles que vienen yendo, ahora el miércoles vamos a volver, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que tendría que tener mucho más acompañamiento del que vienen teniendo por parte de otros espacios políticos, ¿no? Opositores, no te pido que esos libertarios los acompañen, pues Una tarea un poco difícil, te diría. Exactamente, pero del resto sería muy bueno empezar a bancarlo un poco más, ¿no? Ahora, Y la población en general, ¿no? También, o sea, La población en tendría general- que ser una causa nacional. Sí. Yo creo que sí, pero también veo que la población, cuando se la convoca a través de los gremios, a través de la federación estudiantil, la población va, digamos. Creo que hay en ese sentido predisposición a movilizar no falta, sí lo que falta es la determinación política para decir, bueno, che, loco, este miércoles vamos todos a bancar a los jubilados. Bueno, para eso hay que garantizar un paro para que la gente que labura pueda asistir. Bueno, claro, exactamente, sí. Yo creo que es lo que nos pasa a todos también. sí, Exactamente. tal cual, porque todos los miércoles además son horarios complicados, ¿no? Pero yo creo que sí, son uno de los principales actores de la resistencia y se han ganado ese lugar, ¿no? En la historia ya. Ahora voy al ámbito político y quizás remitiéndome al debate, ¿no? Porque hay muchos candidatos que claramente es como si fuese un discurso a candidato a jefe de gobierno, ¿no? Sí. Y tenés, bueno, en este caso te lo voy a preguntar a vos, ¿qué podrías hacer vos en el caso de obtener una banca en la legislatura porteña? O sea, ¿qué puede hacer un legislador para que la gente conozca? Y obviamente, bueno, dejar a un lado que, o sea, en realidad no, tener en cuenta que son legislativas y no como unas ejecutivas a jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Eso es muy importante porque en el debate político público pareciera que son elecciones ejecutivas, ¿no? Por lo menos así lo plantea Adorni en su disputa con el PRO similar, Santoro a su forma también, pero es importante remarcar que se votan 30 legisladores, ¿no? Abajo de los principales cabezas de lista hay otros nombres. Total. Porque los Penatos ya entró, Adorni ya entró, Santoro ya entró. Entonces es importante ver quiénes están abajo, pues después si no aparecen las sorpresas. Después quiero que me cuentes quiénes te acompañan. Exactamente. Ahí, bueno, nuestra lista está conformada, ¿no? Por jubilados, trabajadores de la docencia, trabajadores de la salud. El otro día estuve en el Hospital Pena, me contaban un poco la situación. El Hospital Pena está ahí en Parque Patricio y faltan camilleros, faltan jeringas, faltan elementos de primera necesidad. Y en la legislatura se pueden hacer muchas cosas, digamos. De hecho, varias de las cosas que viene haciendo la izquierda para mí son importantes marcar,
porque con poco para mí hemos hecho mucho, ¿no? Hace un rato tenía una entrevista donde comentaba el laburo que hemos hecho nosotros con la vianda en los colegios, que es una demanda histórica de la comunidad educativa, porque muchos pibes lo único que tienen para comer durante todo el día es la vianda que te dan en el colegio. Total. Yo fui a un colegio público también, en el Normal 1, ahí Avenida Córdoba y Riobamba, y conozco cuál es la calidad, o sea, te dan un medallón que parece, o sea, desde pollo, pero no lo es. Sí, te hemos escuchado, es verdad, sí. Mortadela que muchas veces en mal estado, fruta en mal estado, y en el 2020 Alejandrina Barri, que era legisladora en ese momento, Miriam Bregman, presentaron un amparo por la calidad de las viandas, la justicia lo reconoció, y ahí se mejoró un poco, pero volvió a decaer la calidad, y también, por ejemplo, ahora que aumentó el subte de nuevo. Cada vez que aumenta el subte hay audiencias públicas. 919 pesos. Exactamente, es un choreo. Además ahora ponen los patobas para que no te puedas colar. Sí, para no saltar... Ah, ¿te acordás de los hombres de negro? Bueno, han vuelto. Claro. Han vuelto de otra forma, pero han vuelto. Y cada vez que hay audiencias públicas, cuando se aumenta el subte, bueno, los únicos que vamos somos los de izquierda. Ahí, y hemos logrado incluso que se frenen tarifazos muchas veces, por una cantidad de meses determinado. Eso soluciona el problema. Presentando amparos. Presentando amparos e interviniendo en estas audiencias públicas, que repito, somos la única fuerza política opositora que asiste a esas audiencias. Entonces, con poco, 3 legisladores tenemos la izquierda nomás, ¿eh? Con poco hemos logrado algunas cosas. ¿Es suficiente? Desde ya que no, y yo opino que cada banca en la legislatura... No opino que nosotros vamos a venir a solucionar los problemas de la ciudad porque sería demagógico, pero sí opino que cada banca puede ser un punto de apoyo para fortalecer luchas que ya hay en curso y que existen en la ciudad. El problema del asbesto es algo que reclaman históricamente los trabajadores. Bueno, ahí está nuestro compañero Claudio Le Carbonara, metrodelegado de la línea B, que cada vez que podemos acompañamos la apertura de los molinetes, los paros que hacen, y yo me imagino bancas que sirvan para fortalecer esas peleas y para denunciar todos los curros que hay en la legislatura, que no son pocos, y muchos de ellos no salen a la luz. Se privatizaron bajo la era PRO 500 hectáreas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo viniendo para acá, venía caminando, pasaba por la plaza y veo los edificios que se están construyendo. Sí, es verdad. ¿No? Bueno, hay que ver cuántos de esos edificios, cuando terminen de construirlos, cuántos departamentos están vacíos después de ahí. Porque eso sucede, ¿no? Se habla de 200.000 Hay 200.000 viviendas que están vacías en la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez hay más edificios y cada vez hay menos personas dueñas de esos, de su propia vivienda. El inquilinaje. Bueno, yo alquilo, así que imagínate. Claro, la mayoría alquila. En el 2001 había 32% de inquilinos y en el último censo del 2022 saltó la ficha que hay más del 55%. Entonces cada vez hay menos personas dueñas de su propia vivienda. Sí, es ¿no? Hay una especulación inmobiliaria impresionante. Y nosotros como ciudad estamos muy atrasados incluso en comparación a otras ciudades que no te estoy hablando de socialismo, no, estoy hablando de ciudades en Alemania, o sea, insospechada de socialista en este momento, que toman medidas para evitar la especulación inmobiliaria o por lo menos para paliarla un poco, como es el impuesto a la vivienda ociosa, que esa es una de las propuestas, ¿no? que nosotros planteamos, que si sos un grupo inmobiliario con 10, 15, 20 departamentos, bueno, no puedes tenerlos vacíos de tanta cantidad de tiempo. Mucha venta, también viste, hay mucha venta directa. Exactamente. Pero bueno, ¿quién va a comprar un departamento? Claro, está el procedimiento ese, ¿cómo es? Sí, Airbnb, que eso sucede en muchas ciudades de Europa. Claro, pero ahora no conviene por el tema del tipo de cambio, porque no hay turismo que venga. Ahora estamos caros en dólares, ¿no? Entonces eso bajó, pero pero es especulación pura. 100%, y eso hace que los cascos históricos de las ciudades, ¿no? Pasen a estar totalmente puestas al servicio del turismo y de los negocios. Entonces empiezan a aparecer estas tiendas de regalos que ya en Buenos Aires empezó a haber más, que son tipo gift, ¿vieron? No sé si vieron, pero son genéricas, que tienen un origen dudoso igual, pero como no conozco mucho el tema, tampoco quiero acusar de algo que no tengo chequeado. Pero bueno, pasa a transformarse todo también, el patrimonio cultural de la ciudad, en una mercancía, en una cosa desanimada, ¿no? Y así viene sucediendo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay, creo que también 200.000 viviendas que son más antiguas que en 1941 y solo 3.000 están protegidas legalmente, ¿no? Todo el resto, bueno, se demuelen. De hecho, hay muy buenas páginas de Instagram, una que se llama Ilustro para no olvidar, que va cuando una casa histórica está a punto de ser destruida, la ilustra, entonces la dibuja. O sea, digo esto porque también la Ciudad de Buenos Aires está llena de movimientos y cultura por abajo, que por suerte hace que sea una ciudad viva, ¿no? Y que pelee por esa defensa cultural. Pero bueno, la especulación inmobiliaria barre todo eso y arrasa con todo y vamos a terminar siendo una ciudad de Durlock, ¿no? Y de edificios
genéricos que son no lugares, ¿no? Totalmente. O sea, A ver, se podrían implementar obviamente otras políticas públicas. Por ejemplo, en lugar de, qué sé yo, destinar fondos a promocionar una línea de subte que todavía no existe. En este caso, bueno, la línea F. Y que no yo sé si va a existir. voy a decir un dato que no sé si seguramente lo notaste, obviamente, pero en algunos subtes también están poniendo desvíos como, bueno, estamos arreglando. Típica conducta de campaña, o sea. eso es así. Y el año pasado, digamos, porque se discute de dónde va a salir la plata, ¿no? El año pasado el gobierno de la ciudad gastó en pauta oficial, en pauta, el ítem publicidad y propaganda, así figura en el presupuesto, 99.000 millones de pesos. 99.000 millones de pesos, es decir, una ¿Qué cantidad... se podría haber hecho con esa guita? Exactamente, entonces, el PRO es profesional en eso, ¿no? Y el gobierno nacional también, porque... La derecha. Exactamente, Toda la el gobierno nacional que habla de la pauta cero, bueno, a través de YPF, ¿no? Pautan la derecha diario, un montón de publicidad a medios afines. Entonces, sí, de ahí hay un montón de guita, digamos, ¿no? O sea, en anunciar la línea F, ¿cuánta guita habrán gastado, no? O sea, Totalmente. y todavía no hay ni un solo pozo. Bueno, Al mismo tiempo que desfinancian la salud, la educación. exactamente, por eso digo, plata existe, o sea, Claro. la plata está. Ujú. Este es un ejemplo concreto. Y después, por ejemplo, el viernes pasado, viernes 2 de mayo, la Argentina pagó un vencimiento de 602 millones de dólares al FMI. 602 millones de dólares Sí. es igual a un bono de 140.000 pesos para 5 Bueno, millones jubilados, Claro. ¿no? Y eso se fue en un solo día. Entonces, riqueza hay. El tema es que, bueno, están invertidas claramente las prioridades económicas del país y para mí no hay ni ciudad posible ni país posible si no nos sacamos esa bota de encima que se llama Fondo Monetario Internacional, ¿no? Históricamente, claro, la izquierda ha reclamado y se ha puesto, bueno, en este caso en contra del fondo, del ajuste, justamente todo lo que ya hemos prácticamente hablado, ¿no? En esta nota. Pero bueno, ¿qué se podría hacer, ¿no? Quizás de la legislatura porteña, obviamente, hacer denuncias y demás, pero, o sea, contra el Fondo Monetario, porque, a ver, lo único que por lo menos se ve, ya sea en políticas nacionales, es, bueno, más endeudamiento, o sea, en realidad no traer dólares genuinos, sino que si se me acaban los dólares, y bueno, le pido un préstamo a un organismo multilateral. Ustedes, o sea, qué tienen pensado sobre esto? Bueno, para mí, ahí en primer lugar, yo me imagino las bancas que nosotros tenemos en legislatura, en el Congreso, como tribunas para fortalecer las peleas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que se pueden elevar concretas, como las que mencionaba antes con las viandas, frenando los tarifazos del subte o propuestas alrededor del problema de la vivienda, pero yo sobre todo me imagino estas tribunas en la legislatura, en el Congreso, como bancas que sirvan para fortalecer la resistencia y las peleas que hay por abajo, porque la verdad que me es muy difícil pensar también que los problemas de la ciudad se resuelvan si a nivel económico nacional, bueno, está este problema. Y ahí también me parece importante marcar algo porque yo lo escuchaba el otro día a Leandro Santoro que le hacían una pregunta por la interna peronista, que opinaba él de Kicillof o Cristina, y él decía, bueno, yo no me quiero meter en eso, quiero hacer un peronismo a la cordobesa, ¿no? Ajá, localista, digamos. Localismo, exactamente, emulando a Schiaretti. Ujú. Bueno, eso para mí es un problema, ¿no? Y estaría interesante saber qué opina él sobre el problema también nacional que se traduce también en la Ciudad de Buenos Aires, porque en el 2022, cuando se trató el acuerdo con el FMI, bueno, Santoro fue uno de los principales defensores en que se vote a favor de ese acuerdo, incluso muchos de su propio bloque votaron en contra, ¿no? La Cámpora votó en contra del acuerdo, bueno, él lo defendía a capa y espada, diciendo que si no se acordaba iba a haber una corrida cambiaria y qué sé yo. Bueno, para mí es un problema, ¿no? En ese sentido, para mí la discusión local con la nacional tienen puntos de encuentro y es verdad, hay cosas que se bajan más en lo concreto y creo que en la legislatura a priori tiene que ser una tribuna para empezar a denunciar justamente que plata hay, el tema es hacia dónde va, ¿no? Y todos estos negociados que se aprueban y nadie conoce. Yo creo que si salimos acá a la calle a preguntar a la gente si conoce algo que se votó en la legislatura, te van a decir, ¿qué me estás hablando, flaco? O sea, Claro, no, tienen totalmente. idea y no tienen por qué saberlo porque viene funcionando como una inmobiliaria hace casi 20 años. Entonces, bueno, eso para mí tiene que empezar a cambiar, ¿no? Bien, a ver, viste que fuera del aire le pedíamos respetar el formato porque lo tenemos a un compañero de forma remota, que bueno, seguramente te va a querer hacer alguna preguntita. Miguel, ¿tenés alguna preguntita acá para Luca? Aprovechalo. Sí, Lucas, buenas tardes. Buenas. ¿Lo escuchás? Sí. Quería preguntarte, el peronismo y la derecha están fragmentados en la ciudad, según señalaste, te estuve escuchando en el debate, bueno, y seguí varias notas. ¿Cómo planea el FITU capitalizar esta división para fortalecer su posición y qué lo diferencia al FIT
de las otras fuerzas de oposición, como el peronismo de Santoro, por ejemplo. Ujú. Bueno, es una buena pregunta porque efectivamente estas elecciones expresan mucha fragmentación de la política, las dos grandes coaliciones están estalladas, eso es así. El peronismo va dividido en tres listas, derecha tenés para elegir, tenés Marra, Los Penato, Adorni, Biondini, o sea, tenés una oferta electoral Sí, derechosa totalmente. increíble. Y en ese marco, la izquierda viene manteniendo una unidad a través del Frente de Izquierda Unida, que existe ya hace 14 años, que como decía antes, es la única fuerza política que mantiene su logo, los colores, o sea, Sí, eso es cierto. muy gráfico. En los locales partidarios también yo he visto que frente de izquierda en negro y rojo. Claro, sí. entonces eso para mí ya habla de algo, digamos, que es importante destacar porque a pesar de que hay debates al interior del Frente de Izquierda, digamos, yo milito en el PTS con Miriam Bregman, pero tenemos debate con el Partido Obrero, digamos, uno puede entrar a las prensas partidarias en la web y los puede ver, pero priorizamos la unidad en este momento y yo creo que es una oportunidad para que, bueno, la izquierda aparezca como alternativa, ¿no? De todas formas, tenemos dificultades, en primer lugar, porque en estas elecciones no hay ni espacio publicitario, ni en radio y en televisión. Tenemos lugares como estos, que agradezco la invitación, porque acá uno puede explayarse más. Por favor. Pero, bueno, sin embargo, no tenemos los medios que tienen otras fuerzas políticas para intentar instalar candidatos, ¿no? El radicalismo, por ejemplo, es una fuerza política que está midiendo menos en las encuestas que nosotros, está atrás de lo colectivo, tiene pintadas, tiene pauta publicitaria en un montón, pagan entrevistas para que les hagan en todos los canales de televisión. Entonces, nosotros no tenemos esos medios, pero sí tenemos una fuerza militante por abajo que la verdad Empuja. Exactamente, Claro. que lo venimos dando todo. Y bueno, esperamos hacer una elección que esté a la altura de las circunstancias. El domingo está en Jujuy, ¿no? La elección con Alejandro Vilca, que también esperamos que sea buena y yo creo que bueno, es una buena oportunidad. Esta es la digamos, el primer tiempo de todas formas a nivel electoral de este año, porque Luego de Santa Fe, obviamente, también. Claro, y recordemos que en octubre son las elecciones nacionales, donde acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ir mi compañera Miriam Bregman, que aprovecho para pasar el chivo, este domingo va a presentar su libro, Zurda, en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Exactamente, así que ahí estaremos. Pero bueno, creo que es un desafío que tenemos como izquierda para aparecer, ¿no? en este escenario de fragmentación como una alternativa que pueda empezar a capitalizar un poco, ¿no? Todo esto, ¿no? Bien, domingo 11 de mayo, ¿a qué hora? Creo que es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde va a estar presentando su libro con Alejandro Berkovich. Zurda se llama el libro. Ah, es verdad, ¿no? va a estar con Berkovich, es cierto. Sí, Zurda sí, se sí. llama tratando de, ¿no? tomarle el guante, que yo también lo No, estoy no haciendo esconden bastante. nada. El otro Sí, día sí. vos confesaste, ¿soy socialista o comunista? Sí, Algo- no sé si es una confesión. No, bueno, pero viste que es como, viste que antes Milei decía, bueno, ser libertario ante la mala palabra. Bueno, con la izquierda es como que son Bueno, dos extremos, vos decís. nosotros estamos tomándole el guante. Y No digo que sea mala palabra, estoy No, hablando ya sé, de metafóricamente. Pero digo, nosotros estamos tomándole el guante y te digo que el otro día nosotros hicimos un encuentro por el 1 de mayo ahí en el Estadio Cubierto de Ferro y me llamó la cantidad de pibes y pibas que fueron al acto, Ajá. secundarios sobre todo, ¿no? Estaba hablando 15, 16, 17 años y para mí está generando un poco quizás el efecto contrario, Milei. Creo que también a nivel internacional hay una polarización en la juventud donde hay un sector de ultraderecha, en las elecciones en Alemania hace poco se vio con la AfD, pero al mismo tiempo en esas elecciones una alternativa de izquierda que es Die Linke fue el partido político más votado en el rango etario de 18 a 24 años. Entonces para mí ahí hay algo interesante y creo que la izquierda lo tiene que empezar a pensar porque este es un mundo que es muy complejo, hay una guerra comercial, hay guerras en Sí, curso, sí, es decir, totalmente. yo creo que la política del extremo centro, ¿no? Bien propia al neoliberalismo hace ya 40 años, está llegando a su fin y bueno, ahí creo que la izquierda, ¿no? Tiene algo que hacer y esto de reivindicarse zurdo, socialista, propiamente dicho, también hablando de otros valores, ¿no? Ahora que el individualismo es la ideología oficial del Estado, creo que combinar eso, hablando de solidaridad, ¿no? Hablando de no dejar a nadie tirado, bueno, creo que tiene un valor, ¿no? Bien, Roberto, Yo- ¿tenés la última? Sí. Me llamó mucho la atención cuando fue el fallecimiento de Francisco, Ujú. más allá de ideologías, ¿no? De cada uno que fue, pasó por Flores o por la Catedral Metropolitana, mucha presencia de jóvenes, Ajá. chicos que se decían yo soy ateo, agnóstico, no profeso la fe católica, pero sí me interesaba la En esos figura valores. de Francisco, los valores. Yo digo, bueno, al margen de la Iglesia Católica expresan, yo le digo el francisquismo, ¿no? Ujú. Pero me interesó el tema de tanta juventud.
hoy que está estigmatizada la juventud, queriéndosela arrogar a la derecha, que el régimen trata así, los jóvenes están con nosotros. Coincido con lo que vos acabas de decir. Hay infinidad de jóvenes que tienen otros intereses, enraizados en valores humanos, y en cosas que valen la pena. Ahora que está de moda con el Eternauta, el héroe colectivo. Primero que nada, ¿la viste? Vi 2 capítulos. Bueno, no le spoileé porque no se la voy a spoilear. No, bueno, igual leí el cómic. Sí. Sí, no, es que para mí hay algo de eso y creo que es algo que va más allá de la Argentina, por esta situación internacional que planteaba anteriormente, donde, bueno, también la juventud tiene muchas dificultades, ¿no? Creo que somos la primera generación que es consciente que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Eso lo dicen todos los análisis, encuestas que hay, arrojan esa conclusión. Hay problemas de salud mental también, hay problemas de ansiedad que se habla muy poco. Yo conozco muchos pibes secundarios que se gastan mucha plata, por ejemplo, en el tema de las apuestas online y se deliran el mercado crédito en eso. Y también muchas pibas que usan el OnlyFans, digamos, para llegar a fin de mes, a la par de tener otro laburo. Qué locura. Entonces, eso existe y creo que frente a eso tenemos que plantear no solo un discurso, sino medidas concretas, porque a mí también me parece que todo el discurso de la solidaridad, el discurso de la humanización y eso, si muere en la puerta, ¿no?, de los intereses de los sectores económicos, bueno, se queda en el discurso, ¿no? Si para mí el problema del individualismo y eso queda en la puerta, digamos, de los intereses inmobiliarios, y bueno, no, o sea, creo que tiene que venir acompañado todo ese discurso y todos esos valores de atacar fuertemente, bueno, los intereses de los que vienen ganando hace ya un montón de tiempo, ¿no? Y creo que también está generando un odio a los ricos. Lo de Luigi Mangione en Estados Unidos expresa un poco eso, salió canalizado por ahí, uno puede tener debates estratégicos, todo lo que quiera, si esa es la salida, ¿no?, de terrorismo individual, pero expresa algo, porque simpatía despertó ese muchacho. Algo está pasando. Exactamente, entonces para mí todos los valores de la solidaridad, ¿no?, de no dejar a nadie tirado, tienen que venir acompañados de estas propuestas para atacar estos intereses concretos de los que vienen ganando hace ya mucho tiempo, ¿no? Bien, te hago la última porque no nos quedamos ya sin claro. tiempo, o sea, voló la charla, debo decir, pero voy más que nada al discurso del gobierno y bajarlo a la ciudad, ¿no?, que justamente es el ámbito en el cual vas a participar en estas elecciones legislativas porteñas. Pero bueno, el gobierno en sí ha manifestado públicamente, bueno, el mismo presidente, de que bueno, la gente no odia lo suficiente a los periodistas, o bueno, la ley de la selva, sálvese quien pueda. Hemos visto, digamos, spot también del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera sacando a la gente que duerme en la calle, a prácticamente, bueno, manguerazos, esto quedó limpio. Mi pregunta es bien concreta, ¿tenés cierto temor de que esto se profundice? Bueno, yo creo que eso en última instancia va a depender de las luchas y las peleas que haya. Creo que el gobierno viene teniendo muchas dificultades para llevar su plan ideal hasta el final, ¿no? Que para mí en última instancia es querer convertir a la Argentina en un país latinoamericanizado en el mal sentido de la palabra latinoamericanizado, ¿no? Un país sin educación pública, sin salud pública, con fragmentación política, que sea un quilombo, sin derechos laborales básicos, ¿no? Creo que en última instancia ese es el gran deseo, ¿no?, de que tiene el gobierno. Sin embargo, este país tiene un gran ADN de resistencia, tiene una gran tradición de lucha, tiene una gran tradición por la pelea de libertades democráticas básicas. Se expresó el 1 de febrero, también después lo dicho de Milei en Davos, súper mega homófobo. Se expresa también por el repudio generalizado que hubo con lo de Pablo Grillo que mencionábamos anteriormente, con lo de la universidad pública. Es decir, creo que hay hay un gran ADN de resistencia, ¿no?, de hace ya mucho tiempo, del golpe del 55, la resistencia de las madres y las abuelas, la resistencia de los 90, el 2001. Entonces, creo que en eso hay que apoyarse, pero también creo que eso no va a caer del cielo. Creo que eso se tiene que trabajar conscientemente y que creo que la salida es por abajo, en el sentido de que no creo que haya ninguna fuerza política o venga el mago y pumba, te solucionen los problemas de arriba. No, creo que la salida, todo este quilombo en el que estamos metidos, es por abajo. Y quiero aprovechar esto porque hoy se cumple un cumpleaños de un amigo mío que se llama Carlos Marx, que bueno, se cumple un nuevo aniversario y bueno, yo creo que habría que prestarle atención, ¿no?, a algunas de las ideas que expresa. Muchacho, y sí, porque si bien la situación y el capitalismo cambió mucho, bueno, hay muchas de las condiciones
explotación que siguen siendo que siguen vigentes, ¿no? Terminó ideológicamente, te digo, y bien filoso. Y mira, sigue generándole cagazo a bastantes Marx, entonces creo que eso ya habla bastante de su vigencia. No hablemos de Keynes, mejor tampoco. Luca, bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Quiero sí, tirar Roberto, una frase de Luca, ¿no? Me gustaría vivir en el mundo que narran los liberales, en el cual la amenaza del comunismo es inminente. Es inminente. 100%. Porque está medio al revés la cosa, ¿no? Exactamente, me encantaría vivir porque cuando eso sea una posibilidad latente o cercana, se van a dar cuenta. Luca Bonfante, candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, gracias por venir. No, muchas gracias a usted por Muchas el espacio. gracias, Luca. Muchas gracias. Bien, Luca Bonfante pasó por Dando la Batalla Cultural, nos despedimos, bueno, con él acá en los estudios, le agradecemos muchísimo realmente por haberse acercado, sabemos que es complejo también moverse, y bueno, la noticia obviamente repasando para el día de mañana, que bueno, va a haber paro de la UTA de colectivos, aunque algunos gremios no se adhieren. Bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a los que se han conectado y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas en Radio Urbana Buenos Aires. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Saludos para todos. Chao, Miguel.